Mi hijo Alan me llamó 23 veces en una sola tarde. Papá, no hagas esto. Papá, por favor, detente. Papá, ¿podemos hablar? Cada llamada era un grito desgarrador, un eco de su voz que golpeaba mi pecho como un martillo, pero mi corazón, destrozado y exhausto, ya había cruzado un abismo del que no había retorno. El dolor, agudo como una cuchilla, me había empujado a una decisión irreversible. Todo comenzó una semana antes, el Día del Padre, cuando le regaló a su suegro un BMW de $45,000, un monumento reluciente a su devoción, mientras a mí, Ernesto, el hombre que lo crió desde los 5 años con sangre, sudor y un amor que me arrancó pedazos del alma, me entregó unas chanclas de $20. Sí, unas chanclas de plástico azul, envueltas en una bolsa de papel arrugada que parecía burlarse de mi existencia, un insulto que aún quema en mi memoria. Mientras Tadeo, el suegro, sonreía con las llaves en la mano, su ego inflado como un globo, yo sostenía esas chanclas, sintiendo cómo mi valor se desmoronaba, como si mi vida entera se redujera a una baratija de tienda barata. Déjame contarte, con el alma al desnudo, cómo llegué a tomar una decisión que los dejó a todos con el corazón en la garganta. Un acto nacido de un dolor que me consumía y de una chispa de dignidad que se negaba a apagarse. Era un domingo por la mañana, el sol entrando tímidamente por las rendijas de mi ventana, pintando rayas doradas en el suelo de mi sala, pero no podía calentar el frío que llevaba dentro. A mis 72 años, el sueño es un lujo que se desvanece. Me despierto con el peso de los años, los recuerdos y las heridas que nunca sanaron. Cuando vi el mensaje de Alan: «Papá, ven a casa después del almuerzo. Tengo algo para ti». Mi corazón, a pesar de las grietas, se aferró a una esperanza frágil, como un náufrago que se agarra a un pedazo de madera en una tormenta. Imaginé una comida familiar, un abrazo que me devolviera el calor perdido, tal vez un reconocimiento por los años de sacrificio que había entregado sin pedir nada a cambio. Me levanté con los huesos crujiendo, el cuerpo cansado pero el alma encendida por una ilusión que ahora sé que fue un espejismo cruel. Me afeité con cuidado, cada pasada de la navaja un ritual para calmar los nervios que bullían bajo mi piel, como si pudiera rasurar también el dolor. Me puse mi camisa blanca favorita, la que Alan me regaló en un cumpleaños lejano, cuando sus ojos aún buscaban mi aprobación, cuando su risa llenaba mi casa como una melodía. Até los cordones de mis zapatos con dedos temblorosos, cada nudo un intento de atar mi esperanza al suelo. Me rocié la colonia que mi difunta esposa amaba. Su aroma aún traía su voz diciendo: «Ernesto, qué guapo». Y salí con el corazón latiendo como si fuera a recibir un tesoro, no una traición. De camino, paré en la panadería de Doña Marta, donde el olor a pan recién horneado me envolvió como un abrazo que no merecía pero necesitaba. Compré el postre de chocolate que Alan devoraba de niño, cada capa de crema un recuerdo de sus risas pegajosas, sus «te quiero, papá», que guardaba como joyas en el alma. «¿Para el Día del Padre, don Ernesto?», me preguntó Doña Marta, su sonrisa maternal calentando mi pecho como un rayo de sol. «Seguro Alan tiene algo especial para usted», asentí, con una calidez que me hacía olvidar por un momento las veces que Alan me había dejado de lado, las llamadas no devueltas, las visitas apresuradas. «Seguro que sí», respondí, mi voz temblando de una esperanza que se desvanecería como humo. Llegué a su casa con el postre en las manos, el corazón latiendo como si llevara un tesoro frágil envuelto en papel aluminio, cada paso cargado de una expectativa que me hacía sentir vivo. Desde el patio, escuché risas, voces alegres que llenaban el aire, pero ninguna me incluía. Caminé hacia el sonido, mi sonrisa desvaneciéndose como una vela que se apaga. Al doblar la esquina, mi mundo se derrumbó. Ahí estaba Alan, mi hijo de 35 años, entregándole las llaves de un BMW negro brillante a Tadeo, su suegro. «Feliz Día del Padre, suegro», exclamaba, su voz cargada de orgullo, mientras Fernanda, mi nuera, grababa videos para sus redes sociales, su teléfono capturando cada ángulo del coche como si fuera una obra maestra. Los invitados aplaudían, sus risas resonando como un coro que me excluía, un cuchillo que se hundía en mi pecho. Tadeo acariciaba el capó con una sonrisa que le llegaba a las orejas,
sus ojos brillando de codicia. «Ay, mi hijo, no debiste gastar tanto», decía, pero su tono era puro teatro, su satisfacción tan evidente que dolía como una quemadura. Fernanda seguía grabando. «Miren qué yerno tan generoso, un BMW último modelo para mi papá». Y Alan, mi propio hijo, resplandecía como si hubiera conquistado el mundo. «Es que te lo mereces, don Tadeo. Siempre has sido como un padre para mí». Esas palabras fueron un puñal que se clavó en mi alma, desgarrándola hasta dejarla en jirones. Como un padre. ¿Y yo qué era? El hombre que sacrificó su juventud, su salud, sus sueños. Era solo un eco olvidado, un fantasma en la vida de mi hijo. Me quedé ahí, petrificado, el aire tan pesado que apenas podía respirar, mi corazón latiendo con un dolor sordo que amenazaba con ahogarme. Era un extraño en mi propio Día del Padre, un espectador no invitado a la celebración que debería haberme abrazado. Finalmente, Alan me vio. «Papá, ya llegaste», dijo, con una indiferencia que cortó más profundo que cualquier insulto, su voz como un eco vacío que me empujaba al borde del abismo. Se acercó con una bolsa de papel arrugada, del tipo que dan en tiendas de a peso, y me la entregó como si fuera un trámite, no un regalo. «Toma, esto es para ti». La abrí con las manos temblando, el corazón en la garganta, tratando de mantener la compostura frente a los ojos curiosos de los invitados que ahora me observaban como si fuera un animal en exhibición. Dentro, unas chanclas de plástico azul, con una etiqueta que gritaba $19.99 y una nota doblada escrita con prisa. «Papá, sé que no te gustan las cosas caras. Espero que te duren mucho. Feliz Día del Padre. Con cariño, Alan». El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que llenó el patio y ahogó mis pensamientos, como si el mundo se hubiera detenido para presenciar mi humillación. Todos esperaban mi reacción. Tadeo seguía admirando su BMW. Fernanda pausó su video por un segundo y Alan me miraba con esa expresión de «deberías estar agradecido». «Gracias, hijo», logré murmurar, con la voz rota, cada palabra un esfuerzo hercúleo para no derrumbarme. «Están muy bonitas». Pero dentro de mí, algo se quebró, no con un estruendo, sino con un silencio devastador, como si mi corazón hubiera decidido rendirse ante la evidencia de mi insignificancia. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero las contuve, porque no les daría el placer de verme roto. Me quedé en el patio, viendo cómo todos volvían al BMW, como si yo fuera un mueble viejo olvidado en una esquina, un objeto que nadie notaba hasta que lo necesitaban. Tadeo se subió al asiento del conductor, ajustando los espejos, probando el estéreo con una risa infantil que resonaba como un insulto. «¡Esto suena increíble, mi hijo!», gritaba mientras la música llenaba el vecindario, un himno a su victoria, un recordatorio de mi derrota. Fernanda transmitía en vivo. «Miren el regalo que mi esposo le dio a mi papá, un BMW último modelo». Los comentarios en redes llovían. «¡Qué yerno tan generoso! Tu papá se ganó la lotería, y yo, con mis chanclas de $20, era un espectro, invisible en el día que debía celebrarme». El dolor no era solo por las chanclas, era la certeza de que, para mi hijo, yo valía menos que una baratija, menos que un hombre que conoció hace 5 años. Cada risa, cada felicitación, era una puñalada más en un corazón ya sangrante, cada aplauso un eco de mi propia irrelevancia. Cerré los ojos, y los recuerdos me golpearon como una avalancha, cada uno una herida que se abría de nuevo. Alan tenía 5 años cuando su madre murió en un accidente. Sus llantos nocturnos, llamándola, aún resuenan en mi alma. Cada «papá, no se vaya», un clavo que se hundía en mi corazón. Me convertí en su todo, abrazándolo hasta que sus pequeños brazos dejaban de temblar, sus lágrimas empapando mi camisa mientras le prometía que nunca estaría solo. Trabajé turnos dobles en la fábrica durante 10 años, sin vacaciones, sin quejas, con el cuerpo agotado pero el alma firme, para que nunca le faltara nada. A los 16, quiso una bicicleta de montaña de $800. Comí frijoles y arroz 2 meses para comprársela, viendo su sonrisa como mi única recompensa, su «gracias, papá», un tesoro que guardé en el alma.
Para su carrera de ingeniería en una universidad privada, vendí el coche de su madre, un Civic azul que ella amaba, y trabajé de vigilante nocturno, durmiendo apenas para pagar los semestres, cada factura un recordatorio de mi amor, cada noche sin dormir un sacrificio por su futuro. Cuando se casó con Fernanda, saqué un préstamo de $15,000 que aún estoy pagando, con intereses que pesan como cadenas en mi espalda. Cuando perdió su trabajo, pagué su hipoteca y despensa durante 8 meses, mientras Fernanda seguía con sus uñas perfectas, su ropa cara, su vida intocada. Cuando perdió un embarazo, cubrí los gastos médicos, tragándome el dolor de su pérdida para que no tuvieran que cargar con más. Todo eso, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado con sudor, cada sueño sacrificado, para sostener esas chanclas en mis manos, como una burla cruel que me desgarraba el alma. Mi nieta Noemí, de 16 años, fue la única que notó mi silencio. «Abuelo, ¿estás bien?», me preguntó, sus ojos heredados de su abuela cargados de una preocupación que me partió aún más. «Solo estoy admirando el coche de Tadeo», mentí, forzando una sonrisa que dolía como una herida abierta, mi voz temblando bajo el peso del engaño. Ella se acercó, su voz un susurro cálido que atravesó mi armadura. «Papá debería haberte dado algo mejor. Eres el mejor abuelo del mundo». Esas palabras fueron un bálsamo y una daga al mismo tiempo, un rayo de amor en medio de la tormenta, pero también un recordatorio de la traición de mi hijo. Una niña de 16 años veía la injusticia que mi hijo de 35 ignoraba, y su empatía me hizo contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse, mi pecho apretado como si estuviera atrapado bajo escombros. La fiesta continuó, un torbellino de risas y felicitaciones que me excluía, cada sonido un clavo más en mi corazón. Tadeo presumía su coche, Alan recibía elogios como si fuera un héroe. Fernanda seguía grabando como si fuera la protagonista de una película. Yo sostenía mis chanclas, preguntándome en qué momento me volví un extraño para mi hijo, cuando mi amor se convirtió en una obligación que él podía desechar. El postre que llevé quedó intacto, como yo, ignorado, un símbolo de mi cariño no correspondido. Cada capa de chocolate, un recordatorio de los años que di sin recibir nada a cambio. Tadeo se acercó, con una sonrisa que destilaba triunfo, sus palabras goteando con descendencia. «Ernesto, ¿viste qué hijo tienes? Mira este cochazo». Cada sílaba era un recordatorio de mi insignificancia, una puñalada más en un corazón ya sangrante. «Sí, muy bonito», respondí, tragándome el dolor que amenazaba con derramarse en lágrimas, mi voz apenas un susurro que escondía la tormenta que rugía dentro de mí. Esa noche, sentado en mi sillón favorito, con las chanclas en la mesa como un recordatorio cruel, tomé una decisión. No pude dormir. A las 4 de la mañana, saqué una caja vieja del armario, polvorienta y pesada, llena de recibos que contaban la historia de mi sacrificio. Clases de natación, $200 al mes por 2 años, porque Alan soñaba con ser como Michael Phelps. Una computadora de $500 en 1999 que pagué en 12 mensualidades, $120,000 en la universidad, $15,000 en la boda, $8,000 para el enganche de su casa, meses de hipoteca y despensa, gastos médicos, clases de karate para Noemí, porque no quería que abandonara sus sueños. Sumé más de $200,000 invertidos en Alan, dinero que pedí prestado, que trabajé hasta el agotamiento, que me costó mi salud, mi juventud, mis propios anhelos. Cada recibo era un pedazo de mi vida entregado a él, un testimonio de un amor que él redujo a chanclas. Pero no era solo el dinero. Eran las noches en vela cuando tenía fiebre, su pequeño cuerpo temblando contra el mío mientras le cantaba para calmarlo. Los partidos de fútbol donde nunca falté, aplaudiendo bajo la lluvia, mi voz ronca de tanto gritar su nombre. Las juntas escolares donde era el único padre presente, tomando notas para ayudarlo a brillar. Los consejos para su primer desamor a los 17, cuando hablé horas frente a su puerta, contándole de mi propio corazón roto, hasta que me abrazó, llorando. «Gracias por entenderme, papá». Su graduación, cuando gritó, «Esto es por ti, papá». Y yo lloré de orgullo.
sintiéndome el hombre más grande del mundo. La llamada a las 3 de la mañana cuando nació Noemí. Ven, quiero que seas el primero en conocerla. Su voz temblando de felicidad. ¿Cuándo dejé de ser su padre para convertirme en su cajero automático? ¿Cuándo mi amor se volvió una cuenta bancaria que él podía saquear sin mirar atrás? A las 9 de la mañana estaba en el banco, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, una mezcla de temor y liberación quemándome el pecho. Cancelé las transferencias automáticas. Los $500 mensuales por si acaso. La tarjeta de crédito que Alan usaba para sus gastos personales. La cuenta de ahorros conjunta que él vaciaba cuando quería. Cambié el beneficiario de mi seguro de vida a una fundación de caridad, porque mi amor no sería más una herencia para quien no lo valoraba. ¿Seguro, señor Ernesto?, preguntó la ejecutiva, su voz teñida de sorpresa. Completamente, dije, sintiendo cómo cada cancelado me liberaba de una cadena invisible que me había atado durante décadas, cada palabra un paso hacia mi propia salvación. Salí del banco a las 11, respirando el aire fresco de la mañana como si fuera la primera vez, con una mezcla de alivio y vértigo, como si hubiera saltado de un acantilado sin saber si había un suelo abajo, pero con la certeza de que, por primera vez, estaba eligiendo mi dignidad. A las 2 de la tarde, Alan llamó. No contesté hasta la 9ª llamada, cada tono un recordatorio de mi dolor, cada silencio una afirmación de mi decisión. «Papá, ¿por qué cancelaste mi tarjeta?», exigió, su voz cargada de indignación, como si yo le debiera algo, como si mi vida entera no hubiera sido suficiente. «La cancelé yo», respondí, con una calma que me sorprendió, aunque mi corazón temblaba, las lágrimas quemándome los ojos. «¿Por qué?», gritó, su tono exigente como si tuviera derecho a mi alma. «Porque ya no financio tu vida, Alan. Vive con tu dinero». Silencio, tan pesado que podía sentirlo a través del teléfono, como si mis palabras lo hubieran desnudado. «No es así, papá. Trabajo duro». «¿Con mis subsidios? Dime, ¿cuánto de mi dinero usaste el mes pasado?». Más silencio, esta vez más largo, como si la verdad lo hubiera atrapado. «Somos familia», balbuceó, su voz quebrándose, pero no de arrepentimiento, sino de pánico. «Por eso pensé que merecía más que chanclas de $20. Era solo un regalo», insistió, su tono intentando minimizar mi dolor, como si pudiera borrar mi humillación con una excusa. Era una humillación, y esta es mi respuesta. Colgué, con el corazón acelerado pero firme, las lágrimas quemándome los ojos, pero negándome a dejarlas caer. Por primera vez, me había defendido sin disculparme, y aunque dolía, sentía una chispa de libertad que no había conocido en años. Esa tarde, llegó a mi casa como un huracán, la cara roja de frustración, golpeando la puerta como si quisiera derribarla. «¿Qué te pasa?», gritó, sus ojos encendidos de rabia. «Siéntate, Alan. Hablemos como adultos», dije, señalando el sillón, mi voz calmada pero cargada de un dolor que apenas podía contener, mi pecho apretado como si estuviera atrapado bajo escombros. Puse la caja de recibos entre nosotros, un testamento de mi sacrificio que pesaba más que el papel, cada recibo un pedazo de mi vida entregado a él. «Aquí está todo lo que he gastado en ti. ¿Quieres contar?». Se quedó mudo, sus ojos esquivando los míos, como si temiera enfrentar la verdad que yacía entre nosotros. «Papá, no hacemos cuentas en la familia». «No, pero tú decidiste que valgo $20. Ayer me demostraste cuánto importo». «Era solo un regalo», repitió, su voz temblando, pero no de arrepentimiento, sino de desesperación, como si pudiera convencerse a sí mismo de que no había hecho nada malo. «Era una declaración, y yo te estoy dando mi respuesta». Discutimos, cada palabra un filo que cortaba más profundo, mi voz quebrándose por el dolor acumulado de años, su rostro una máscara de frustración y culpa. Él se justificó. Quería quedar bien con Tadeo por contactos. «¿Y sacrificarme fue tu estrategia?», pregunté, mi voz temblando de rabia y tristeza, las lágrimas amenazando con traicionarme. Por primera vez, se quedó sin palabras, sus ojos reflejando un atisbo de culpa, pero también de pánico, como si por fin viera el abismo que había abierto entre nosotros. «¿Qué tengo que hacer?»,
dijo al fin, casi suplicando, su voz más pequeña de lo que nunca la había oído, como la de un niño perdido. No puedes deshacer 30 años de darme por sentado. Cambia con alguien más. Conmigo es tarde. Soy tu hijo, rogó, sus ojos brillando con lágrimas que no sabía si eran sinceras, su voz rota por el peso de la verdad. Genéticamente sí, emocionalmente no estoy seguro. Esas palabras lo golpearon, lo vi en cómo su rostro se contrajo, como si por un segundo entendiera el dolor que me había infligido. Salió dando un portazo, gritando que me arrepentiría, que me quedaría solo. Prefiero estar solo que sentirme solo contigo, respondí, con lágrimas quemándome los ojos, mi voz temblando pero firme. Cada palabra un paso hacia mi propia liberación. Un grito de mi alma que se negaba a seguir siendo pisoteada. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional, un torbellino de dolor, culpa y esperanza rota que me desgarraba por dentro. Alan intentó manipularme con mensajes de lo mal que estaba, de cómo Fernanda estaba preocupada, de cómo Noemí preguntaba por mí. Cada texto una puñalada que reabría la herida, un intento de hacerme ceder. Luego recurrió a la nostalgia, enviándome fotos de su infancia. Él en mis brazos, su graduación, su boda. Cada imagen un recordatorio de lo que habíamos perdido. Un puñal envuelto en recuerdos felices que dolía aún más. Fernanda me llamó, su voz cortante como vidrio, acusándome de egoísta, de destruir su familia. Cada palabra un intento de hacerme sentir culpable por defender mi dignidad. Hasta el padre de la iglesia intervino, con su tono suave pero firme, pidiéndome que perdonara, que la familia era lo primero, pero mantuve mi postura. Cada decisión un clavo en la armadura que estaba construyendo para protegerme. Cada silencio un acto de amor propio que me costaba lágrimas que derramaba en la soledad de mi casa. Entonces llegó Noemí, con los ojos rojos de tanto llorar, su pequeño cuerpo temblando cuando la abracé, su respiración entrecortada rompiéndome el corazón. Papá dice que ya no me quieres porque él te enojó. Mi alma se incendió de rabia y dolor. Una furia ardiente contra Alan por usar a su propia hija como arma contra mí, por manchar la pureza de su amor con su egoísmo. La abracé fuerte, sintiendo su calor contra mi pecho, sus lágrimas empapando mi camisa como las de Alan hace tantos años. Tu papá me lastimó, mi amor, pero eso no cambia lo que siento por ti. Siempre estaré en tu vida. Me preguntó por las chanclas, su voz temblorosa pero curiosa, sus ojos buscando la verdad. No son solo las chanclas, Noemí, es que tu papá olvidó respetarme. Le dije que estuvo mal, confesó, sus ojos brillando con una sabiduría que me dejó sin aliento, una luz en la oscuridad de mi dolor. Eres demasiado sabia para tu edad, le dije, con un nudo en la garganta, las lágrimas amenazando con traicionarme, mi voz temblando de amor y orgullo. Hablamos de límites, de respeto. Papá está asustado, me reveló. Su voz un susurro que cortó el aire. Teme que mamá descubra que no gana tanto como cree. Me confirmó que Alan vivía de apariencias, financiadas por mi sacrificio, y cada palabra era un clavo más en la verdad que me había negado a ver. Esa noche, cocinamos juntos, vimos una película, y por primera vez en semanas, sentí una chispa de alegría, como si mi nieta hubiera encendido una luz en la oscuridad de mi alma. Su risa, su abrazo, fueron un recordatorio de que aún había amor en mi vida, incluso si no venía de mi hijo. Días después, Fernanda llegó a mi puerta, vestida como si fuera a una reunión importante, pero con los ojos cansados, hundidos por el peso de la verdad que empezaba a sospechar. Esto es una rabieta, dijo, su tono condescendiente, como si hablara con un niño perdido en un berrinche. Llámalo autorrespeto, respondí, mi voz firme pero cargada de un dolor que aún me quemaba, mi corazón latiendo con una mezcla de rabia y tristeza. Admitió que Alan le hizo creer que yo daba dinero para sentirme útil, una mentira que justificaba su dependencia, una fachada que se desmoronaba ante mis ojos. Nunca me preguntaste si era cierto, le dije, sintiendo una mezcla de frustración y lástima por ella, atrapada en las ilusiones de mi hijo, su mundo tambaleándose como el mío. ¿Crees que estuvo bien darme chanclas y a tu padre un BMW? Silencio, largo y pesado,
como si la verdad la hubiera atrapado. No, admitió finalmente. Su voz apenas un susurro, sus ojos esquivando los míos como si no pudiera soportar la verdad. Alan lo sabe, pero no quiere aceptarlo. Exacto. Y hasta que no lo haga, no cambiará. Por primera vez, vi duda en sus ojos, una grieta en la armadura de su confianza en Alan, y sentí una mezcla de esperanza y dolor, porque la verdad, aunque liberadora, era un peso que todos tendríamos que llevar. Tras esa charla, vino una calma inquietante, como el silencio antes de una tormenta que amenaza con arrasar todo. Aproveché para redescubrirme, para sanar las heridas que llevaba años ignorando, cada día un acto de rebeldía contra mi propio sacrificio. Cociné por placer, saboreando cada bocado como un desafío al dolor que me había consumido. Caminé por el parque, donde conocí a Marta, una enfermera jubilada de 65 años, con una sonrisa amable que parecía ver a través de mi alma rota. «No vivas esperando que otros cambien», me dijo, sus palabras un faro en mi tormenta, un ancla en mi caos. «Vive para ti». Me uní a su club de lectura, donde personas como yo compartían historias de reinvención, de encontrar propósito tras décadas de vivir para otros. «Los que te aman respetan tus límites, los que te usan se enojan», dijo una mujer llamada Carmen, y sus palabras se clavaron en mi corazón, porque Alan se había enojado, y ese pensamiento me perseguía como un eco, recordándome que mi dolor era válido, que mi lucha era justa. 6 semanas después, Noemí llamó, su voz temblorosa, un cuchillo en mi alma. «Abuelo, papá está en el hospital. Colapso nervioso». Mi primer instinto fue correr a él, mi hijo, mi pequeño, el niño que abracé tantas noches, pero respiré hondo, recordando las palabras de Marta, mi corazón dividido entre el amor y la necesidad de protegerme. «Voy por ti y tu mamá», dije, mi voz temblando de miedo y determinación. En el hospital vi a Alan, frágil, conectado a monitores, su rostro pálido y agotado, como si la vida lo hubiera drenado. No era el hombre que me humilló, era mi niño, pero no podía ignorar el dolor que aún sangraba en mí, un dolor que quemaba como fuego. Despertó y susurró: «Papá, ¿puedes perdonarme?» «¿Entiendes por qué estuvo mal?», pregunté, mi voz temblando de esperanza y cautela, las lágrimas quemándome los ojos, mi corazón latiendo con una mezcla de amor y miedo. Siempre lo supe, pero no quería admitirlo. Propuso devolver el BMW para pagarme. «No es el dinero, Alan, es el respeto». «¿Cómo lo demuestro?». «Vive con tu dinero, valora las relaciones, no las apariencias. Sé mi hijo, no mi cliente». No fue una reconciliación mágica, pero fue un comienzo, un rayo de luz en la oscuridad que me había consumido. 6 meses después, Alan trabaja más, va a terapia, devolvió el BMW, paga sus deudas, viene los domingos a tomar café, sin pedir nada, y hablamos de la vida, de sus miedos, de sus sueños, cada conversación un paso hacia un puente frágil pero real. Noemí y yo estamos más unidos. Cocinamos, reímos, planeamos su futuro, y su amor es un bálsamo para mi alma herida. Yo sigo redescubriéndome. Viajo, escribo, vivo. Cada día un acto de amor propio que me devuelve pedazos de mí que había olvidado. He perdonado a Alan, pero no del todo. El perdón es un proceso, no un destino, y lo construyo con cuidado, con lágrimas y con fuerza. Nuestra relación es diferente, construida sobre respeto mutuo, frágil pero honesta. Me miro al espejo y veo a un hombre que eligió su dignidad, que aprendió que el amor propio no es egoísmo, que el amor verdadero no humilla, no pisotea, no reduce a alguien a chanclas de $20. No es venganza, es liberación. Un grito del alma que dice basta. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Seguirías pagando por amor, dejando que tu corazón se desvanezca en migajas, sacrificando tu alma por migajas de atención? ¿O elegirías tu valor, aunque duela como un fuego que purifica, aunque te deje temblando en la oscuridad? La respuesta, como aprendí con lágrimas, sudor
y una fuerza que no sabía que tenía, puede cambiarlo todo.